Ahora sí. Entonces, estamos en la clase 15 de APQ, ya del primer semestre de 2021, y estamos revisando un certamen anterior, ¿no es cierto?, que lo pueden revisar con más detalle en la clase anterior, aparecen más detalles de esto. Entonces estábamos analizando, íbamos en la parte del modelo, ¿ya? Y este modelo correspondía a un sistema de dosificación selectiva de un compuesto B para maximizar el rendimiento de una reacción determinada, que era la reacción de producción de un compuesto A, y lo hacíamos así porque la reacción habíamos identificado que tenía una dependencia mayor con la concentración de un reactante A. A nosotros queríamos maximizar la composición de D, la producción de D, perdón, versus el otro compuesto, la otra reacción competitiva que era la composición de esta indeseada, o sea, la producción de este indeseado, perdón. Y para eso habíamos identificado que la reacción 1 tenía una dependencia cuadrática con A por una constante, y la reacción 2 tenía una dependencia cuadrática con la concentración de B. Entonces la idea era siempre mantener baja la concentración de B para entonces que se favoreciera la reacción 1 y la producción de D, y para eso entonces habíamos definido que íbamos a usar un reactor que tenía una característica que la podíamos definir como una membrana, que yo lo estoy dibujando así, pero la verdad es que las membranas son como unos tubitos chiquititos que están a lo largo de todo el reactor, ¿ya? Entonces esta membrana es permeable, ¿ya? Y por ahí entonces hay un espacio que es lo que está como en un lado de la membrana y en el otro. Entonces esta membrana es permeable al compuesto B, y la presión que se le ejerce por el lado interior de la membrana es lo que permite que traspase más o menos flujo de B, en este caso, que es un producto B puro, ¿ya? Y básicamente entonces este sistema tenía como variables de decisión, después de la lectura que habíamos hecho, la presión de la membrana, y la idea era entonces recuperar el producto A que no ha reaccionado, porque aquí sale entonces el reactante A, perdón, que no ha reaccionado, junto con el B, y teníamos también el deseado y el no deseado. Y para eso entonces poníamos un sistema de separación que tenía otra membrana, y esta membrana separaba, por ejemplo, en este caso podría separar por afinidad la primera membrana, y en esta segunda separa por peso molecular. O sea, solamente deja pasar compuestos chicos. Como sabemos que el compuesto D y el compuesto U tiene como peso molecular, por lo tanto tamaño de molécula, que es el doble o la suma de A y B, mejor, entonces básicamente podemos usar este tipo de membranas que tiene orificios muy pequeños por donde va a pasar solamente A y B, y va a dejar D y U que pase hacia el otro lado, o sea, va a refinar el producto, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, sabíamos entonces que acá aparecía A y B solamente. Eso era un dato de la causa. Entonces, teníamos como variable de decisión para el reciclo que, bueno, básicamente la mayor o menor cantidad de A y B que podemos separar tiene directa relación con la presión, la diferencia de presiones que hay entre la membrana, que habíamos dicho que esta presión se podía definir como presión 8 igual a la presión 3, ya que era la presión de salida del reactor, ¿ya? Y básicamente entonces habíamos dicho que la diferencia entre la presión por un lado de la membrana y por el otro, que es por el lado donde solamente hay A y B, define el flujo que traspasa este sistema, y eso entonces implica que tendríamos que definir la presión de aspiración de este compresor, que se encarga de subir la presión a la presión de entrada del reactor, y entonces básicamente la potencia de este reactor, de este compresor, perdón, define la presión de aspiración, que básicamente a su vez define el flujo que traspasa ese sistema de separación. Entonces, básicamente, simplemente definiendo el problema, habíamos identificado que nuestro análisis de sensibilidad paramétrica, o sea, la identificación de las condiciones de operación que maximicen la producción de D a la salida del proceso, estaba dada por un análisis para distintas presiones de membrana y para, en este caso, dos compresores distintos, que por lo tanto tienen dos potencias distintas. Ya hay un compresor politrópico, habíamos dicho, ¿ya? Entonces, en eso nos habíamos quedado. Ese había sido, este es como el resumen súper rápido de todo lo que estábamos trabajando, ¿ya? Y entonces vamos a seguir con el ejemplo, ¿ya? Que estábamos viendo. Entonces, teníamos que definir, habíamos hecho un análisis y habíamos identificado que teníamos que plantear los modelos de todas las unidades, porque íbamos a relacionar elementos de la entrada del diagrama de procesos con elementos de salida, y partimos con el reactor, ¿ya? Cuando hicimos el análisis del reactor con esta membrana, hicimos una
una simplificación y habíamos dicho que lo podíamos, unos pedacitos chiquititos del reactor lo íbamos a definir como distintos CSTR, como varios CSTR en serie, donde cada uno de los CSTR ingresaba por un lado lo que venía del CSTR anterior y ingresaba por otro lado solamente compuesto B, y ese compuesto B venía desde el lado opuesto de la membrana. ¿Ya? Entonces este B que estaba acá era algo que dependía de la presión y también de la temperatura de la membrana porque era un flujo volumétrico el que nos entregaba. Entonces teníamos que hacer una conversión y ahí estaba entonces esta concentración dentro de la membrana, o sea, por el lado donde está B. Ok, entonces planteamos para todos los reactores los balances de materia por componente para los 4 componentes, hicimos un análisis de grados de libertad y observamos que a partir de eso llegábamos a la conclusión de que como variables teníamos ese número de variables, las ecuaciones eran 4n, porque para cada CSTR, n CSTR teníamos 4 balances, entonces, y teníamos como datos algunas variables que ya habíamos identificado en el primer modelo que habíamos hecho, que era el modelo de punto de mezcla, donde el flujo 7 ya lo habíamos identificado, ya teníamos este dato que el flujo 7 era aquel que entraba al primer CSTR, ¿ya? Y básicamente entonces, con ese dato más el dato de la dimensión del CSTR enésimo, llegamos a la conclusión de que teníamos grados de libertad 3n más 5. ¿Qué eran esos 3n más 5? Eran 3 por n, que correspondían a tres variables que en este caso correspondían a la cinética de la reacción 1, de la 2 y el caudal que ingresa desde la parte opuesta de la membrana, y las otras 5 variables que estaban por definir correspondían a los flujos molares parciales de cada uno de los 4 compuestos que ingresan por el reciclo, ¿ya? Por eso ahí aparecía este que estaba acá, junto con la concentración total del lado de la membrana, SCM, que multiplicaba al flujo volumétrico. Entonces, como teníamos esto, podíamos entonces definir las otras variables que faltaban por describir, y entonces identificábamos que teníamos que describir las cinéticas, que ahí están descritas. Cuando definimos las cinéticas, aparecen como variables extra las concentraciones. Las concentraciones concentraciones molares las podemos definir a partir de la presión en la porción de CSTR y la fracción molar, en este caso fracción molar de A y fracción molar de B, ¿ya? Y en este caso entonces teníamos estas dos ecuaciones más por cada CSTR, ¿ya? Y entonces aparecían otras variables más, y en este caso aparecía la variable fracción molar, que la relacioné de inmediato con los flujos molares parciales, que ya lo había descrito antes, ya en este caso para A y para B. Ya entonces, de este análisis, de estas ecuaciones aquí nos habíamos quedado, entonces teníamos como variables nuevas, íbamos a tener la concentración de A y la concentración de B, que eran entonces 2n. ¿Qué otra variable nueva aparecía? Las fracciones molares, ¿cierto? Entonces, IA sub I y B sub I, 2n más. Teníamos también como variables extra, aparecía la presión I, que correspondía a, en este caso, n variables más, y también entonces la temperatura, que la temperatura no había aparecido antes, entonces también la definimos. Teníamos una variable nomás para la temperatura porque el sistema mantenía la temperatura fija. Ya creo que esas son todas porque el R lo consideramos parámetro y no aparece, y las constantes cinéticas también lo vamos a considerar como parámetros, porque nos dan el valor fijo, no nos dan una expresión que tengamos que describir nueva. Entonces, tomando esto en cuenta, las variables nuevas serían 5n más 1. Las ecuaciones nuevas, en este caso serían, si observamos, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 n's, 6n, ¿no es cierto? Y teníamos como grados de libertad, entonces teníamos los anteriores, que habíamos dicho que eran los 3n más 5, ¿no es cierto? Más las variables nuevas, ¿no es cierto? Que serían en este caso los 5n más 1 menos las nuevas ecuaciones, ¿no es cierto? Que sería un 6n. Entonces de acá íbamos a llegar a la conclusión de que íbamos a tener entonces, tendríamos 2n y 2n más 6 grados de libertad. ¿Cuáles son esos 2n más 6? Si hacemos un análisis nuevamente y entonces identificaríamos que, nos vamos para atrás, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí, las conté.
Entonces, ¿cuáles son las que identificaríamos que nos faltarían por describir? Veamos. Entonces, de estas 6, vamos a partir con las 6, vamos a identificar que las variables 6 están heredadas desde el grado de libertad anterior, que serían entonces el f6 sub i, que serían 4, ya iban 4, luego apareció la temperatura que no la hemos descrito, lo vamos a considerar como un dato, ahí hay una, ahí van entonces 5, y la otra variable que queda por describir, la sexta variable, es la variable que se viene arrastrando, que correspondía a la concentración, porque no la he descrito, en la membrana. Ya la podemos describir y entonces ahí va a aparecer una ecuación extra. Y las dos n que faltan, podemos identificarlas de la siguiente manera. Entonces, podemos decir, de las anteriores, yo describí este R1i y el R2i. Por lo tanto, no están esas. Las describí en estas ecuaciones. ¿Ya? Las concentraciones también las describí. Pues tampoco debiesen estar porque ocupé esas ecuaciones para describirlas. Y las fracciones molares también las ocupé para describirlas. Estoy analizando aquellas variables que son n variables que aparecen en cada CSTR. Entonces, ¿cuáles faltan por describir? Faltaría por describir la presión, que todavía no la he descrito. Entonces, la presión en cada uno de los CSTR, que son n presiones, ya que todavía no la he descrito, y me queda un n. ¿Cuál sería ese n que no he descrito? Entonces me voy para acá y puedo observar que tampoco he descrito todavía el flujo volumétrico. Entonces me falta, aquí está la otra, flujo volumétrico con respecto a I. Entonces ahí están las variables que debiese describir, y aquí básicamente debiésemos observar que hay dos caminos que debiésemos seguir, ¿ya? Un camino es el que corresponde a plantear las ecuaciones para describir cómo cambia la presión en cada CSTR, y el otro, cómo se describe el flujo que traspasa la membrana en cada uno de los CSTR. Entonces, si partimos por ese, vamos a ocupar la ecuación que nos indican acá, ya que se la voy a mostrar, voy a devolver un momento, que correspondía a este que estaba acá. ¿Cierto? Que sería la constante de permeabilidad por la diferencia de presiones por el área de transferencia. Entonces me voy para allá, y entonces sería la constante por la diferencia de presión. ¿Entre qué? La presión de la membrana, que es una variable de decisión, menos, y la otra sería la presión del reactor correspondiente. Y esto estaría multiplicando por el área de transferencia de un reactor, que, si me acuerdo, eso está representado por una especie de pedacito de cilindro. Entonces el área de transferencia va a ser el delta Z, ya que sería la distancia, el delta L si quieren, ya del largo de cada uno de estos CSTR, que sería básicamente la longitud completa del CSTR partido por el número de CSTR, ya que vamos a usar la longitud del PFR partido por el número de CSTR, ya es el delta Z, y esto estaría multiplicado por el perímetro. Y ahí el perímetro es pi por d. Entonces esa área sería pi por d y por el delta Z. Por el delta Z. Entonces ahí estaría ese valor del área de transferencia, ya que básicamente esa parte que está acá. ¿Ya? Y claro, acá aparecería el delta Z, que lo vamos a asumir conocido, ¿ya? Porque como conocemos de la dimensión, vamos a asumir que eso es un parámetro más que un dato, ¿ya? Pero así debiese calcularse, para que lo tengamos presente. La otra variable que queda por describir es la presión, ¿ya? Y la presión, si ustedes revisan el enunciado y por supuesto de la pauta también, se dice que, bueno, considerando que estamos haciendo una aproximación, y esa aproximación, ya, dice que estoy trabajando con n CSTR en serie. Como un CSTR es una especie de régimen de flujo en el cual las condiciones de salida son iguales a las condiciones internas, ¿ya? Lo que podríamos hacer acá es implementar, aquí lo más correcto sería implementar una ecuación de pérdida de carga continua en función de la longitud. Y ahí tendríamos que ocupar la ecuación de Ergun, por ejemplo, o ese tipo de ecuaciones, ¿ya? Pero tomando en cuenta que estoy usando una aproximación que asume elementos perfectamente mezclados, interconectados, lo que podemos hacer es utilizar un balance de energía mecánica, ¿ya? ¿Y por qué un balance de energía mecánica en un gas que es un poco distinto a un líquido? Básicamente porque, básicamente porque lo que vamos a hacer es un supuesto que nos va a permitir aplicarlo, y es el hecho de que el efecto que produce el definir un elemento completamente mezclado implica que eh, las propiedades intensivas dentro del volumen de control se mantienen constantes. Entonces, en el balance de energía mecánica, ¿ya? Uno hace esto. ¿Ya? En el balance de energía mecánica uno pone un medio del G delta Z, ¿no es cierto?
perdón, un medio de la diferencia de velocidades, en este caso velocidad en el reactor I, o sea, la salida, vamos a poner acá velocidad del reactor iésimo al cuadrado, menos la velocidad de entrada, y a la menos 1, ¿ya? Y a la menos 1 al cuadrado, ahí estaría la diferencia de energía cinética, y aquí entonces tendríamos más, y aquí estaría el PI menos el PI menos 1, o sea, sería la diferencia de, en este caso, presiones, o sea, la potencial, en este caso, de, de flujo, o sea, la diferencia de presiones, dividido por la densidad. Y aquí es donde está el tema. Porque como esto es un gas, la densidad cambia, ya en función de la posición. Pero si asumimos que esto se comporta como un sistema completamente mezclado, esta densidad se puede asumir igual a la densidad a la salida. O sea, esa densidad va a ser una función, en este caso una función de un gas ideal, ¿ya? Que depende de la temperatura que está fija, de la presión de salida, ¿ya? Porque estamos asumiendo esto, y de las composiciones a la salida, y de los pesos moleculares asociados también a la salida, ¿ya? ¿Sí? Y también nos faltaría entonces más el último término que corresponde, en este caso el delta Z es cero, porque no hay diferencia de, de altura. Y nos falta el último término que corresponde a, en este caso, un término de roce, ¿ya? Y bueno, hay unos datos que te entregan que básicamente se asume que este sistema está, que es un sistema que no tiene rugosidad, que se puede asumir que no tiene rugosidad. Y bueno, básicamente la parte de roce, que voy a poner acá, uno la relaciona con un coeficiente de roce, que le voy a poner un phi sub i, ya, y aquí básicamente lo que uno hace es poner el delta z, que correspondería a el largo de ese trocito, partido por el diámetro, ya, porque delta z, L sobre D, que sería cuando uno usa las ecuaciones de fluido, multiplicado por una velocidad. ¿Cuál velocidad? La de salida, porque esto tiene un comportamiento de CSTR. Y esto partido por 2. Y aquí tenemos el balance de energía mecánico, y este balance de energía mecánica estaría para los NCSTR. ¿Ya? Entonces tendríamos que hacerlo para ellos. Y básicamente el VI, que sería una variable extra, igual está relacionada con los flujos anteriores. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona? Fundamentalmente lo que habría que sacar, como es velocidad, habría que sacar el caudal volumétrico y dividirlo por el área. ¿Ya? Entonces, esto sería Q sub I partido por el área. ¿Cuál área? Esa área de sección transversal. ¿Ya? Y el caudal volumétrico se puede expresar como la sumatoria de los flujos molares a la entrada, ¿ya? Lo puedo poner así porque esa es la nomenclatura que está en la pauta para que no nos perdamos. La sumatoria para los J componentes A, B, D y U, ¿ya? Y esto entonces este sería el flujo volumétrico total, y como es un flujo volumétrico, habría en este caso que, perdón, flujo molar, habría que dividirlo por la concentración total en esta porción de CSTR, que entonces sería dividido por P partido por RT, donde P sería la presión en el lugar, en el CSTR, PI partido por RT, y todo esto estaría dividido ahora por el área de sección transversal, que sería pi cuartos diámetro al cuadrado. Y ahí con eso entonces tenemos el caudal volumétrico que agrega n ecuaciones más, y de hecho agrega n más 1 ecuaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos igual el flujo de ingreso, la velocidad de ingreso. Entonces aquí habría que correr esto desde i igual 0 hasta n. Igual necesitamos el flujo el i a la menos 1. Ahí aparece un v0, que sería el ingreso del primer CSTR. ¿Ya? Entonces, siguiendo con los pasos, ¿ya? Definimos la velocidad para los n más 1 flujos que aparecen dentro del PFR, y tenemos la densidad, y la densidad básicamente es una densidad dentro de cada elemento, el cual sería algo así como una concentración multiplicada por un peso molecular. ¿Ya? Y básicamente eso, un peso molecular promedio en este caso. Y el peso molecular promedio entonces lo podríamos calcular entonces como la ponderación de los I sub j para cada I por su peso molecular correspondiente, ya que eso es un dato que nos entregan, B, D y U, ¿ya? Por su peso molecular, y esto entonces sería la ponderación, este sería el peso molecular medio, y entonces aquí multiplicaríamos por la concentración total, P partido por RT. Y esto es para todo y que vaya desde 1 hasta n, por lo tanto tenemos n ecuaciones más. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá?
¿Por qué me estoy yendo por estas partes? Porque estas partes son nuevas quizás respecto a otros ejemplos que pueden ver. En función de lo que estoy haciendo es aprovechando de inmediato el balance de energía mecánica para describir aquellas variables que van a aparecer. En este caso, densidad, que no había aparecido antes, velocidad, que no había aparecido antes, y en este caso nos falta el coeficiente de roce, ya que es lo que falta por describir. Ya. Entonces, para determinar el coeficiente de roce, ya acá nos debiésemos ir quizá a los libros de fluido. Ustedes saben que esto lo pueden hacer con todo el material disponible, ¿ya? Hay varias ecuaciones que sirven, ¿ya? Pero hay una en particular que sirve cuando la rugosidad relativa tiende a cero, ¿ya? Y esa ecuación, ya que la podían preguntar en ese momento, la pueden encontrar ustedes, es una ecuación que se llama ecuación de Karman-Prandtl, ¿ya? Que básicamente lo que hace es relacionar el Reynolds con una determinada... el Reynolds con una determinada coeficiente de roce, perdón. ¿Ya? Pero no aparece la rugosidad relativa porque no hay. Ya es como la ecuación de las otras, como el diagrama de Reynolds, pero cuando la rugosidad es cero. ¿Ya? Y básicamente eso es una relación que básicamente es una función, ya que una función implícita, ya que es un f de rho sub i, Reynolds sub i. ¿Ya? Y eso es igual a cero. Y esa función, ya que la pueden encontrar ahí, todo lo que hay varias, basta literatura asociada, dice que es 1 partido por rho, 1 partido por el coeficiente este, ¿ya? Más 2 veces el logaritmo en base 10 de una constante partido por el Reynolds super i multiplicado por este que está acá. Y esto es igual a 0. Y esto lo podíamos hacer para i igual 1 hasta n, donde al final el Reynolds, que era el último que faltaba por describir, ocupa la densidad, que ya la describí, la velocidad, que ya la describí, el diámetro, que es dato, y la viscosidad, que es un dato. Ya, entonces, todas estas ecuaciones, ya si se fijan, podemos decir, como yendo de ahora de atrás hacia adelante, perdón, de adelante hacia atrás, o sea, devolviendo el camino, esta ecuación describe esta variable. Luego, esta ecuación que está acá describe esta variable que está ahí. Ya, por lo tanto, vamos describiendo los elementos, entonces esa ecuación que está ahí, que describe esa variable, nos implica que, como está descrita ahora el coeficiente de roce, entonces esa variable ya está definida por ecuaciones. ¿Ya? Luego tenemos la velocidad, que aparece en la balanza de energía mecánica, está descrita por esta ecuación que está acá, la cual, si observan, no tiene, no tiene otras variables. ¿Ya? Tanto las mismas variables que ya describí antes, ya son las que ya describí previamente. Entonces no agrega grados de libertad, a eso voy. ¿Ya? Porque depende de los flujos molares que ya los conté antes. ¿Ya? Las presiones están contadas anteriormente. Y la densidad, ya que es la que falta por describir, está acá, la voy a poner acá con amarilla, está descrita en esta ecuación, donde aparece, bueno, dos fracciones molares más, aparece la fracción molar de D y de U, la cual se puede describir de la misma forma como describimos antes. O sea, básicamente sería la fracción molar de D y de U, sería I sub D para I, sería el flujo de I de D, partido por la sumatoria en J de F y J, y J para los compuestos que están ahí, y lo mismo con el caso de el U. O sea, sería U y sería básicamente FI de U, partido por la sumatoria de los flujos molares parciales. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos, nuevamente, estas ecuaciones van cerrando los grados de libertad. Entonces, básicamente, si observan, si hacemos un raconto, lo que tendríamos es que este conjunto de ecuaciones nos permitirían describir la presión ahí, la presión queda descrita por el balance de energía mecánica, ¿ya? La presión de entrada la conocemos, porque es la presión dato, y entonces, si hiciéramos un análisis de grados de libertad ahora como más rápido, porque se va repitiendo, tendríamos que, de los grados de libertad antiguos que teníamos, que correspondían a 2n más 6, ¿ya? Donde aquí teníamos la presión y teníamos también el flujo VMI, observamos que esta ecuación que está acá, que es la ecuación, digámoslo así, por ejemplo, la ecuación 1, describe los VMI, ¿ya? Pero aparecen de inmediato las presiones. Pero eso es un dato, ¿ya? O sea, ya están consideradas dentro de las variables que ya conté, por lo tanto no se vuelven a contar. Pero tengo que describirlas todavía. La presión queda descrita por las
balance de energía mecánica, ya que entonces van cerrando esos grados de libertad, entonces decimos, esto se cierra con balance de energía mecánica, el flujo volumétrico se cierra con la ecuación de permeabilidad, el balance de energía mecánica aparece, en el balance de energía mecánica aparecen n más 1 variables que son las velocidades, ¿ya? Aparecen las densidades, que son n variables, más aparecen también las n variables que corresponden a el rho sub i, ¿no es cierto? Entonces, esas variables nuevas que aparecen quedan descritas, voy a poner acá, n también. Entonces, estas variables quedan descritas por la definición de los caudales, que son n más 1 ecuaciones, la definición de la densidad, definición de densidad, que son n variables, n ecuaciones, la definición de el coeficiente de Rosen, o sea, la ecuación de Kalman-Planck, que son n variables. Pero resulta que la definición de densidad me genera las fracciones molares, necesito también unas nuevas variables que son las fracciones molares de D y de U. Ya aparecen dos n variables más, las cuales quedan descritas con esas dos n ecuaciones. Por lo tanto, al final de acá podemos decir que no se agregan más grados de libertad. ¿Ya? En la definición del caudal, como les comentaba, aparece los flujos volumétricos, todo eso lo tenemos, y el área la vamos a asumir conocida, para no tener que estar agregando más, que después lo vamos a agregar como dato. Y en la ecuación de Kalman-Planck, si bien tenemos una ecuación, aparece en la ecuación el Reynolds, que agrega entonces, no agrega más ecuación, agrega una variable más que sería la densidad, la viscosidad, perdón, que no la había descrito aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos que podemos plantear n ecuaciones, ¿ya? Para el Reynolds, n ecuaciones más con el Reynolds, donde solamente aparece una variable extra. Entonces, de acá tenemos que la variable extra que aparece es una que corresponde a la viscosidad, acá aparece 0 variable extra, acá aparece, bueno, la variable que corresponde, aquí aparece 0 variable extra. Ya, entonces con eso decimos que aparecería una nueva variable que sería un dato, que sería la viscosidad. Y por el lado del permeado, ya no aparecen más variables, porque la constante de permeabilidad es un dato, en este caso también es un dato, voy a devolverme, la presión de la membrana, que ya la identifiqué, o que no, todavía no la había identificado, si no me equivoco, no había aparecido, ahora aparece. La permeabilidad, la ecuación de permeabilidad aparece este dato PM, que es una variable de decisión, ya, así que está bien. Ya, aparece también, nada más, pues, y el resto son elementos que vamos a asumir como conocidos, esa es la dimensión. Entonces, de todo este análisis final, vamos a decir que los grados de libertad que quedan por describir, como ya describí las ecuaciones de la presión y la ecuación del V, el flujo volumétrico, van a quedar entonces los grados de libertad asociados a las variables que aparecieron, que es la presión de la membrana, la viscosidad, ¿ya? Y aparecerá también entonces lo que viene heredado, ¿no es cierto? Que sería el flujo 6, el flujo 6i, o sea, para los componentes, para los 4 componentes, y la concentración de la membrana. Entonces serían 7 grados de libertad que querían por describir ahora. Pero ya está descrito todo el sistema interior del reactor. Ya de acá, ¿qué podemos decir? Dato, ¿no es cierto? Tenemos que definir como dato la viscosidad y la presión cero. La presión cero que corresponde. Aquí aparece la presión cero. ¿Ya? 8 grados de libertad sería. Entonces, la presión cero son datos, que son la presión de ingreso al reactor, y básicamente entonces nos quedan por describir P0 y la viscosidad, nos quedan por describir la presión de la membrana, que es una variable de decisión, así que ese es un valor que nos vamos a tener que dar, y los elementos heredados que van apareciendo, que son el flujo del reciclo, y la concentración la podemos definir al tiro, la concentración de la membrana, que sería la presión de la membrana partido por el RT. ¿Ya? Si observan acá hay 0 variable nueva, por lo tanto los grados de libertad serían 2. ¿Cuáles serían esos 2 grados? Perdón, eliminaría, perdón, una variable. ¿Cuáles serían los grados de libertad? Serían los 4 grados de libertad del F6 más la presión de la membrana, más 1, perdón, que correspondería a la presión de la membrana. En total, entonces, tendríamos 5 grados de libertad. De esos 5 grados de libertad, 1 corresponde a una variable de decisión, que nos vamos a dar más adelante,
Y el otro corresponde a algo que ya no podemos describir porque depende del funcionamiento de una unidad que está más adelante. Entonces, como ya no hay más ecuaciones que plantear, y ahora solamente queda pendiente de escribir el flujo 6, me iría a las siguientes unidades, y las siguientes unidades corresponderían en este caso a este sistema que está acá, ya que correspondería al sistema de separación. ¿Ya? Entonces, un dato que les puedo comentar que lo tenemos que tener presente es que al final el sistema de separación ya sabemos que depende de las diferencias de presiones. ¿Ya? Y cuando nosotros de acá y nosotras de acá despejemos el P sub n, super n, perdón, que corresponde a la presión del último CSDR, la descripción del problema nos indica que esta presión final corresponde a la presión de salida y también corresponde a la presión del sistema de separación. Entonces, vamos a asumir que ese valor es conocido, esa ecuación aparece adicionalmente. Entonces, si ahora un modelo del sistema de separación, entonces el modelo del sistema de separación nos va a indicar lo siguiente. Nos va a indicar en este caso que el sistema de separación, ya que nos dan los datos, las dimensiones de este elemento, tiene una presión que es presión 8, que es igual a la presión super n que yo les comento. ¿Ya? Y entonces, el flujo que traspasa tiene solamente A y B, ¿ya? Entonces por acá, y el flujo que traspasa, que solamente tiene A y B, tiene una expresión, que es el flujo volumétrico, ya, de traspaso, que está en las condiciones externas del separador, o sea, las condiciones hacia el otro lado de la membrana, ¿ya? Se puede describir por una constante de permeabilidad del separador por P8, vamos a poner acá, P8 menos el P4, que corresponde a la presión de aspiración, y eso multiplicado por un área, en este caso, del sistema de separación. Como en este caso no hay cambios en la presión, no es necesario hacer una discretización espacial con respecto al cal para que calculemos una pérdida de carga, porque así lo dice el sistema, ¿ya? Así, esa es la característica que tiene. Entonces, básicamente, podríamos observar que si hiciéramos entonces en este sistema de separación un balance, ¿ya? Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos el flujo 8, y tendríamos acá el flujo 4 y tenemos el flujo 3 que está acá, que el flujo 3 es igual a el flujo n, ¿ya? Y vamos a ver super I, vamos a ver super I ahí, o sea, de los 4 componentes, ¿ya? Entonces, si hiciéramos un análisis de grados de libertad o las ecuaciones que tendríamos que plantear, observaríamos que estas variables ya estarían descritas siempre y cuando resuelvo el reactor. Entonces tenemos que describir las 4 flujos molares parciales que salen de este sistema y los 4 flujos molares parciales que van por el otro lado. Entonces podríamos, como son flujos molares parciales, podríamos entonces plantear balances de materia por componente, ¿ya? Y el balance de materia por componente nos indicaría lo siguiente. Nos indicaría entonces que el F3 super I es igual a el F4 super I más el F8 super I. Y ahí esto lo vamos a hacer para I desde A, B, D y U. Entonces, si yo hiciera un análisis de grados de libertad acá, como ya conozco el F3, ¿ya? Entonces aparecerían 4 variables más 4 variables extra, o sea, 8 variables extra. Y yo planteé 4 ecuaciones, por lo tanto tengo como balance, como grados de libertad que faltan por describir, los anteriores, o sea, la concentración ya la tenía lista, la presión de la membrana y los flujos 6, entonces serían los 5 anteriores más las 8 variables nuevas menos los 4 ecuaciones, entonces aparecerían entonces 9. De estos 9, 5 ya los tengo identificados y los otros 4 tendríamos que describir uno de ellos, ya sea el F4 o el F8. Tomando en cuenta que el F4 se puede describir ya a partir de una descripción posterior del funcionamiento de la membrana y de un compresor, entonces vamos a asumir que estas 4 ecuaciones nos permiten describir el F8. Por lo tanto, estas 4 que faltan por identificar sería el flujo 4 super I. ¿Ya? De acá, ¿qué podemos sacar en limpio de inmediato? Al ser una membrana selectiva, ¿ya? Entonces tenemos que el F4 de D y el F4 de U son 0 de inmediato, porque es una membrana selectiva, donde no deja traspasar D y U. ¿Ya? Eso es una condición. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos 2 ecuaciones más que restan los grados de libertad y llegamos a 2 grados de libertad, sin considerar los otros que vienen heredados. ¿Cuáles son esos? El F4 de A y el F4 de B. Perdón, F4 de B. Y aquí es donde aparece entonces la expresión que necesitamos, que corresponde a
la definición del caudal volumétrico que traspasa la membrana. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, fundamentalmente lo que haríamos sería identificar lo siguiente. Este caudal volumétrico que traspasa la membrana de este separador, ya se puede relacionar con esta ecuación, P8 menos P4. Y esto por un área del separador que es conocida, P4. ¿Ya? Este caudal volumétrico del separador se puede describir de acuerdo a una ecuación. Y esa ecuación sería el flujo molar total, ¿ya? Multiplicado en este caso, o dividido, es kilomol partido por metro cúbico. Entonces habría que dividir por la concentración total. ¿Qué concentración? Para dejarlo en caudal, este sería el flujo 4. ¿Qué concentración? La concentración al otro lado de la membrana, porque el flujo volumétrico está definido con respecto a esas condiciones. O sea, básicamente sería el P4 partido por RT. ¿Ya? ¿Qué T? La temperatura 4, la temperatura de aspiración del sistema. ¿Ya? Entonces, el F4 lo puedo describir igual como la sumatoria de los F4i, para que no te aparezcan más variables. Entonces sería sumatoria del F4i para los 4 compuestos, A, B, D y U, partido por este P4 partido por RT4. Y eso sería entonces una ecuación, ya que relaciona el caudal volumétrico con el flujo molar que ya lo conté. ¿Ya? Y la otra corresponde a esta, que corresponde al funcionamiento de la membrana. Entonces, si yo hago un análisis de grados de libertad nuevamente acá, aparte de los 5 que vienen heredándose, más las 2 que quedan por describir, que son el F4, A y B, observaremos entonces que van a aparecer como variables nuevas, va a aparecer el VMS, que no aparecía hasta ahora, ya aparece también la presión 4, que está acá, y aparece también la temperatura 4. Vamos a, como les decía, asumir que el área la conozco y que la constante de permeabilidad la conozco, y el P8 también lo conozco porque es igual al P3 y es igual al PN. ¿Ya? Entonces, básicamente, como esas variables ya las contabilicé, entonces tendríamos estas 3 variables extra, ¿ya? Y tenemos como ecuaciones extra 2, la ecuación de permeado y la definición del flujo volumétrico. ¿Ya? Entonces, de acá quedarían entonces los grados de libertad anteriores, más los 2, más 3, menos 2. ¿Ya? Entonces acá aparecería ahora 3 grados de libertad, más los 5 anteriores. Pero ojo, fíjense, estos 3 grados de libertad que hay van cambiando, porque ahora los 3 grados de libertad que faltan por describir, ya en este caso, por ejemplo, podríamos definirlos como, los 3 que faltan serían, por ejemplo, la presión 4, ya, que no ha sido descrita todavía, el T4, que es algo que tampoco ha sido descrito todavía, ¿ya? Y tenemos una tercera variable que podría ser, por ejemplo, uno de los dos flujos, el A o el B, porque el otro quedó descrito, o este que está acá, el VM, que también podría ser, pero como esta aparece explícitamente acá, podríamos definir el flujo de A o flujo de B. ¿Ya? Entonces tenemos que preguntarnos qué falta por describir. ¿Ya? Entonces, si seguimos analizando, ¿ya? Podemos hacer acá una especie de apoyo a esto ya, porque finalmente vamos a obtener que existe una relación, ¿ya? Porque cuando traspasa en la membrana hay una relación extra que podemos usar para terminar de describir esta tercera que vamos a decir, por ejemplo, que es F4A, por ejemplo, que no está descrito. Entonces, si observamos, si se traspasa la membrana, ¿ya? Entonces se traspasa la membrana hacia allá. Entonces, como se traspasa A y B, ¿ya? Esta cantidad de A y B que se traspasa de manera relativa debiese ser igual a la cantidad de A y B que sale de este sistema, ¿ya? Porque las composiciones o la relación que existe entre estos dos compuestos se mantiene porque es igualmente permeable para A que para B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el F8 de A, por ejemplo, dividido por el F8 de A más B, ya que sería algo así como la fracción molar, pero relativa solamente a A y B, debiese mantenerse. O sea, también debe ser igual al F4 de A partido por el F4 de A más el F4 de B. ¿Por qué?
es igualmente permeable la membrana para A que para B. Por lo tanto, la relación que hay a la salida por F8 entre A y B también tiene que ser igual a la salida que hay entre A y B. Y esta ecuación agrega una ecuación más sin variable nueva. Entonces los grados de libertad quedan al final los 5 anteriores más los 3 que quedan por describir menos 1. Igual quedarían 5 más 2. ¿Y cuáles son estos dos? La presión 4 y la temperatura 4, que quedan todavía por ser descritos. Entonces, de acá, ¿a qué podemos llegar? A que básicamente ya no podemos seguir trabajando con más elementos porque no existen. No, hay más, no existe más relaciones dentro de este separador, y ahora entonces pasamos al siguiente sistema, y el siguiente sistema correspondería al compresor. ¿Ya? Y el compresor nos va a permitir relacionar estas dos variables, que son las variables en el lado de la aspiración del compresor, con, por ejemplo, la capacidad que tenemos de decidir el tipo de compresor. ¿Ya? Entonces, los compresores, ya los podemos describirlos de acuerdo a ecuaciones de compresión, y para eso tenemos que saber el régimen de compresión, que en este caso es politrópico. ¿Ya? Y eso implica entonces que, como sabemos este régimen, podemos utilizar la información que tenemos de fluidos, todo lo que vieron ustedes, y en este caso podemos utilizar la ecuación de compresión politrópica, que dice esto. Dice que es un flujo molar multiplicado por un peso molecular, ¿ya? O sea, ahí está el flujo másico, y aquí está entonces la relación que existe entre potencia del compresor y la relación que existe entre las presiones, o presión de aspiración y presión de compresión. R, aquí aparece un coeficiente, el R un tanto universal de los gases, y la temperatura 4, ¿ya? Y aquí aparece un P5 partido por P4, que es la relación de compresión, N-1 partido por N, y todo esto menos. Y esto es una relación, bueno, que describe el funcionamiento de un compresor, ¿ya? Entonces, si observan, acá aparece una variable que sería el P5, P4 ya fue descrita, T4 también, N, que es un parámetro del compresor que se conoce, ¿ya? Porque se conoce el funcionamiento de eso, y el F4 que correspondería a la sumatoria de los F4i, que la puedo dejar expresado de esa forma para que no aparezca otra variable extra. ¿Ya? Y el M4, que es la masa del componente 4, también se puede como describir así el peso molecular del flujo 4 como el peso molecular de A más el peso molecular de B, multiplicado por el F4A por el F4B, partido por F4A más F4B. O sea, básicamente una ponderación. Ya también es una variable que la podemos reemplazar ahí. Entonces, de esta forma, esta ecuación agrega solamente, o sea, permite, por ejemplo, describir el P4, agrega P5, pero según la información que se conoce del denunciado, este P5 es igual a la presión de entrada, o sea, el P0 que estaba al comienzo del reactor, ¿ya? La temperatura 4 que está ahí es una temperatura que ya apareció, por lo tanto no agrega variable nueva, ¿ya? Y aparece entonces la potencia. Entonces, en síntesis de esta ecuación, aparecen como grados de libertad, aparecen los 5 anteriores heredados, ¿ya? Más los dos anteriores que estaban por heredar, que habíamos dicho que era el P4 y la temperatura 4, ¿ya? Y más aparece una variable que corresponde al trabajo, ya que el trabajo todavía no ha sido descrito, y las otras variables, como ustedes observan, se pueden reemplazar con variables que ya existen, por lo tanto no las contamos, ¿ya? Y entonces básicamente lo que observamos acá es que tenemos una variable más que corresponde en este caso al trabajo, ¿ya? Y entonces tenemos una ecuación, ¿ya? Entonces en síntesis teníamos los 5 anteriores, más 2, más 1, menos 1. O sea, siguen quedando 5 más 2, ¿ya? Pero ahora, si observan, podemos, por ejemplo, identificar de que estas 5 heredadas, ¿ya? Que faltaban por describir, y estas dos que están acá, va a ser ahora el trabajo del compresor, que es una variable que yo debiese conocer, por ejemplo, y entonces podemos tomar en cuenta que el T4 quedaría por describir todavía. Entonces, de acá que podemos decir, como variable de decisión, el W es conocido, entonces tendríamos los 5 más 2 menos el dato que corresponde al W, entonces quedaría entonces en 5 más 1, siendo la variable que queda por describir la temperatura 4. Ya, entonces la temperatura 4 es relevante y había que describirla.
¿ya? Pero la temperatura 4, de acuerdo a lo que se indica en el enunciado, ¿ya? Se puede asumir en este caso que, en un momento, la temperatura 4 en este caso, el momento que está ¿qué está acá? Esperen. Falta una expresión todavía que me falta por describir. Y acá está. Perdón usted. Entonces, la temperatura 4, si no me equivoco, ¿sí? Que corresponde a la temperatura. Ya, pensé que aquí yo tengo un error en la anotación. Si me esperan un momento, me equivoqué yo, porque esta ecuación se puede describir con respecto a dos presiones, y entonces tengo acá la temperatura 4, y esta es la temperatura de aspiración. ¿Ya? Y acá, esa temperatura 4, yo lo tengo acá, si me esperan un momento, que yo estoy revisando igual la parte de este modelo, que yo no me acordaba mucho. Ya, la temperatura 4 que aparece acá, yo me equivoqué en la ecuación, porque esta temperatura también se puede relacionar la ecuación del compresor con la temperatura de descarga del mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta que está acá también se puede describir en función de esa temperatura, y básicamente esa temperatura de descarga, un momento, aquí me perdí con la definición, porque según lo que aparece acá, yo igual estoy revisando la pauta, el T4 se asume que es igual a la temperatura. Y yo creo que eso tiene que ver, que igual se los voy a confirmar, porque me quedó la duda ahora ya. Probablemente eso tiene que ver con la definición del funcionamiento del compresor, ya, pero les pido que me disculpen con eso, pero hay una relación extra que estoy olvidando acá con la temperatura, que hace que la temperatura 4 sea igual a la temperatura conocida. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí un poco pendiente, vamos a asumir que ese dato también se conoció. ¿Ya? Y básicamente con lo que nos queda entonces, después de todo este análisis, es que los grados de libertad son iguales a 5. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 5 grados de libertad que quedan por describir? F6i más la presión de la membrana. Es variable de decisión, la presión de la membrana, por lo tanto los grados de libertad van a ser 4, que son flujo 6. Y ese flujo 6 es igual al flujo 4i, porque de ahora en adelante, básicamente pueden observar, me voy a devolver, que acá el flujo 4, el flujo 5 y el flujo 6, molarmente, el flujo molar parcial es el mismo. Entonces, básicamente con esa ecuación que está acá, que lo pongo al final, cerramos los grados de libertad. Entonces aquí hay 4 ecuaciones más que no aportan más variables, y entonces podemos decir que los grados de libertad son 0. ¿Ya? Pero para eso tenemos que acordarnos que tenemos que conocer la presión de la membrana, la potencia del compresor. ¿Ya? Y aparte, tenemos que considerar que hay algunos supuestos que tuvimos que hacer que tienen que ver con la relación de compresión, la relación de temperaturas, esa que se las dejo pendiente porque tengo que buscarla. ¿Ya? Y bueno, básicamente con eso podemos hacer el análisis de grados de libertad. ¿Ya? Igual está la pauta ahí donde ustedes pueden revisarlo con más detalle. Entonces, en síntesis, ¿ya? Con todo este sistema de ecuaciones, tenemos grupos de ecuaciones que ahora nos vamos a dar para resolver. ¿Ya? Y estos grupos de ecuaciones los vamos a resumir de la siguiente forma. El primer grupo de ecuaciones es el punto de mezcla, ¿ya? Que fue lo primero que vimos, ¿ya? Que requiere conocer F1, F6, y me va a entregar el flujo 3. El segundo grupo de ecuaciones es el del reactor, que necesita F3, necesita la presión de la membrana, con eso permite entonces calcular el flujo que ingresa de B, ¿ya? Y con eso entonces vamos a poder calcular, esto es F7, si no me equivoco, F7, y esto es F7. Entonces, con F7 y las ecuaciones en los N y STR vamos a poder calcular el F3, la salida del reactor. ¿Ya? El tercer grupo de ecuaciones va a ser el del separador. ¿Ya? Y el del separador requiere F3, y mediante el conocimiento de la potencia, perdón, la presión 4, ya a partir del valor de la presión 4, el separador, ya debiésemos entonces ser capaces de calcular el flujo 8 y el flujo 4. Y con el flujo 4
tenemos la ecuación la ecuación de separador más compresor, de hecho, sería acá. ¿Ya? Porque necesitamos el valor de la potencia, para ser un poco más específico. La potencia que consume el compresor es la que me entrega el F4, el P4, y con eso calcular el F4. Y el F4 va a ser igual con el reciclo a igual al F6, o mejor aún el G de F6. Entonces, básicamente con eso, podemos hacer el nexo con eso que está ahí. ¿Ya? Y aquí entonces se parece bastante a lo que ya teníamos inicialmente en la parte de los reciclos, donde básicamente podríamos generar una secuencia de cálculo que podría ser la siguiente. Dado la potencia del compresor, dada también la presión de la membrana, que son dos datos que se conocen, que son las variables de decisión, más el resto de los datos. ¿A qué me refiero con el resto de los datos? Las Ks, las áreas, los volúmenes, los largos, los Ns, el número de CSTR. ¿Qué más necesitamos? Y la temperatura, la presión de ingreso, o el P0 que lo habíamos puesto, como quieran llamarlo. ¿Ya? Todos estos elementos, entonces, todos esos datos, más dado un iterador inicial del F6, ¿ya? Que eso va a ser un iterador inicial. Entonces, ¿qué tendríamos que resolver? Entonces, resolveríamos, primero, punto de mezcla. ¿Ya? Con el punto de mezcla obtenemos F7i. ¿Cómo lo vamos a resolver? Algebraicamente, porque es súper sencillo ese sistema. Después, tendríamos que entrar al reactor, y en este caso, el reactor consiste en N CSTR en serie, que tienen las siguientes ecuaciones: balance de materia por componente, balance de energía mecánica, y relaciones adicionales para determinar el coeficiente de roce, el Reynolds, el Rho sub i y todos los elementos. ¿Ya? Entonces, simularíamos eso, y entonces esa simulación nos entregaría como resultado el F3i, y la presión 3, que también la necesitamos. ¿Ya? Y la tercera parte sería entonces simular el sistema de separación más el sistema de compresión. ¿Por qué necesitamos hacer los dos? Porque depende la separación de la presión 4, y la presión 4 entonces depende de básicamente la potencia. Entonces básicamente aquí estaría compuesto de los balances de materia por componente el separador, más la ecuación del compresor, y entonces todo eso entonces nos entregaría como resultado el GF6i. Y con el GF6i, entonces nos preguntaríamos si se parecen o no. Si se parecen, si son fundamentalmente iguales, entonces termino la iteración. Y si es que no, entonces tendríamos que reemplazar y volver a resolver este sistema. ¿Ya? El detalle mucho mejor explicado, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo son pasos para que ustedes puedan seguir esta pauta. Esta es la pauta que les mandé, ¿ya? Y en la pauta que les mandé, también les mandé el MATLAB, ¿ya? Y quería mostrarles básicamente eso, ese MATLAB, ya que ustedes están viendo, ¿ya? Donde lo que les voy a mostrar corresponde a los elementos que uno debiese ir identificando, ya que básicamente corresponde a lo que les mostré como esta secuencia de cálculo, qué es lo que necesito y hacia dónde voy a resolver. Entonces, si por ejemplo yo me voy a la primera parte que corresponde al punto de mezcla, ya lo abro. Entonces fíjense que en el punto de mezcla lo que necesito es el F6 y el FAC, ya que correspondía, como les decía, a los elementos de ingreso del punto de mezcla. Y el punto de mezcla nos va a entregar como resultado este que le llama acá F1. Ya, pero básicamente corresponde, en síntesis, corresponde a hacer el balance de materia en cada uno de los componentes, solamente que como el ingreso de corriente fresca es solamente de A, básicamente lo mismo que ingresa de B, D y U al punto de mezcla, sale. Y el caso de A es lo que ingresa por el reciclo más el flujo de extra, que es un dato. ¿Ya? Entonces, si me voy ahora al siguiente, que corresponde al CSTR, este sí es un poco más grande. ¿Ya? Entonces, fíjense, en este caso, al ser tan sencillo este modelo, uno lo que puede hacer es despejar la salida. No hay problema. La salida es el flujo que ingresa al reactor. Cero rollo, cero problema. Entonces aquí fíjense que esto es una función que ingreso con cosas conocidas y salgo con el valor del flujo despejado. O sea, esto es un despeje algebraico, es una simulación algebraica.
Pero en el caso del CSTR no es tan fácil despejar algebraicamente porque depende de muchas cosas. ¿De qué depende? Depende de cinéticas, ya que son las ecuaciones que aparecían, depende de un balance de energía mecánica, de una ecuación de determinación de los coeficientes de roce y otro elemento. Entonces, como no es trivial el despeje, de hecho no se puede despejar ya solamente por el hecho de que aparece ahí este factor de fricción, ¿ya? Lo que se hace entonces es plantear un sistema de ecuaciones para ser resuelto con el método de Newton, ¿ya? Y si fijan acá lo que hay es ingreso con los flujos que ingresan en los flujos molares parciales que ingresan al CSTR enésimo, ¿ya? De los 4 componentes, más la presión de entrada, más en este caso, perdón, la presión de salida, disculpen, más el factor de fricción, porque son las incógnitas, ¿ya? Y conocidos son los flujos que ingresan desde el CSTR anterior y la presión anterior. Y con, aparte conocida la temperatura y la presión de la membrana, ya que se llama P sub S ahí, entonces se pueden calcular los elementos. ¿Qué elementos son parámetros acá? Entonces el volumen, la longitud, todos los parámetros constructivos y todos los pesos moleculares, ahí aparecen. Entonces con todos esos cálculos, ya lo que se hace, bueno, es obtener las variables intermedias, ya en este caso las fracciones molares correspondientes, las concentraciones para las cinéticas, y finalmente entonces reemplazamos todo y entonces tenemos 6 ecuaciones que nos van a permitir obtener 6 variables. Los 4 balances de materia por componente, están acá, más la ecuación del cálculo del coeficiente de roce, más el balance de energía mecánica. Y con esos 6 ecuaciones vamos a poder describir estas 6 variables. Ya, 6 variables incógnitas. Y una vez que lo vamos a resolver, pero ahora con el método de Newton, o sea, con el FSOLVE, pasaríamos a la tercera parte que correspondería a este sistema con presión separación, ¿ya? Que básicamente necesitamos definir la presión de succión, que corresponde a la presión de membrana. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a conocer la presión de entrada, la temperatura de entrada, ya que eso es un dato, y en este caso la potencia del compresor, ya que la potencia del compresor también es un dato, ¿ya? Y aparte necesitamos conocer la constante de permeabilidad, el área de separación, que son parámetros constructivos, y queda, al hacer este análisis, solamente acá va a quedar solamente una variable dependiente que corresponde a la presión de succión, ¿ya? La cual, ¿cómo se va a obtener? Se va a obtener a partir de esta ecuación que yo les comento, que corresponde a la ecuación de compresión del compresor. Y básicamente ahí vamos a obtener entonces la ecuación que nos permite describir la presión 4, y calculada la presión 4, entonces se puede obtener el flujo volumétrico de 4. Ya lo que hay acá es una descripción de cómo se obtiene este sistema, y ustedes pueden revisar en detalle, ¿ya? El modelo, ¿ya? En esta ecuación que está, en estos pasos que se siguen, ¿ya? Que básicamente el sistema compresor y separador que está acá, ¿ya? Entonces volvemos al MATLAB y entonces tenemos estos 3 como grupos de ecuaciones que representan las distintas unidades, y una vez que tenemos esa descripción, lo que hacemos es plantear el MAIN, ¿ya? Y el MAIN corresponde a esta metodología secuencial de cómo se resuelve, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ya, por supuesto los datos y todo, y entonces tendríamos que aplicar la idea que yo les comentaba previamente, de esta secuencia de cálculo, ¿ya? ¿Y en qué consiste la secuencia de cálculo? Bueno, primero tendríamos que definir los elementos que corresponden, ya en este caso la presión de la membrana, la presión del compresor, etc. ¿Ya? Definimos una potencia, ¿ya? Y una presión de membrana, que son valores que son variables de decisión, y a partir de eso entonces tendríamos que resolver un diagrama de procesos, ¿ya? Y para resolver un diagrama de procesos tenemos que darnos una variable de teorización, un valor inicial. En este caso, el flujo de reciclo, que corresponde a los 4 flujos molares parciales del reciclo, ¿ya? ¿Y por qué? Si se preguntan, ¿por qué aparecen estos valores? Porque yo los definí, ¿ya? Para eso hice un procedimiento que se los puedo mostrar, ¿ya? Y que está, no está acá, entonces se los puedo comentar. ¿En qué consiste esto? Básicamente, yo en un principio puedo no saber el iterador inicial del flujo de reciclo y le puedo dar simplemente valores cero, ¿ya? Una opción, ¿ya? Pero cuando le doy unos valores cero y entonces recorro por primera vez el
el PFR, el diagrama de procesos teorizado, ¿ya? Entonces me va a entregar un G de F6, y ese G de F6 es el que le puse acá, simplemente copié y pegué, o sea, hice un ciclo y esos son los valores que aparecen ahí, eso es todo. Pero ustedes podrían partir como iterador inicial con el 000 también. ¿Ok? Entonces definimos el iterador inicial, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer la iteración de punto fijo, que es para un iterador inicial, para una potencia de compresor y para una presión de membrana, ¿ya? Entonces, resolvemos el punto de mezcla, que lo podemos resolver porque tenemos todo. Con esto entonces, fíjense que en este caso la resolución es algebraica, por lo tanto no hay fsolve. Con estos valores obtengo entonces los flujos. A continuación, tengo que resolver el CSTR-iésimo, ¿ya? Desde 1 hasta n. Primero el CSTR, el segundo y así sucesivamente. Y para eso entonces necesito dar mis iteradores iniciales, ¿ya? Y para dar mis iteradores iniciales, necesito iteradores iniciales para los flujos de salida, ya de cada uno de los CSTR, la presión de salida de cada uno de los CSTR para el primero, ya que está acá, y el factor de fricción, que también tenemos que dar, ¿ya? Entonces, ¿qué hice para dármelo? Lo que hice fue lo que ustedes pueden ver acá. El factor de fricción lo puse como iterador inicial 0.01. ¿Ya? Y básicamente esto que está acá corresponde a una forma de despejar un factor de fricción a partir de una ecuación. Nada más. Esto es un iterador inicial para el factor de fricción. Eso es lo único. ¿Ya? Pero una vez que uno define un iterador inicial, básicamente lo que tendría que hacer entonces es reemplazarlo en el X0 y entonces resolver, tal como lo hicieron en el primer certamen, cada CSTR de manera serial. Resolvemos los n CSTR, obtenemos los resultados, ¿ya? Que esto está dentro del for, y básicamente con esta información, una vez que terminamos los n CSTR, resolvemos la resolución del separador más el compresor. Y en la resolución del separador más el compresor, básicamente hacemos 3/4 de lo mismo. Es decir, entonces ahora con el FSOL, resolver el sistema de compresión-separación que estaba planteado previamente. ¿Ya? Y con esa info entonces podemos obtener el flujo, el F6, ya que sería básicamente identificar que el F4 es igual al F6. ¿Ya? Y entonces con eso entonces definimos que también es igual al F5 que dice acá. Tenemos el GF6. Entonces con eso calculamos la comparación y básicamente la comparación la transformamos en una norma y esa es la norma entonces que se compara dentro de este while, que va a parar cuando la comparación sea menor a la tolerancia o cuando llegue al número de iteraciones máximas. ¿Ya? Entonces, básicamente este ejemplo es complejo desde el punto de vista del modelo, ¿ya? Y les pido que revisen la pauta con cada uno de los elementos que hay. Pero una vez que entendemos el modelo, los pasos que hay que seguir son implementarlos y si el modelo se puede despejar, despejar las salidas. Y si es que no se puede despejar, entonces plantearlo como si fuera un sistema a resolver con un método numérico. ¿Ya? Entonces con eso, entonces una vez que termina el while, o sea, cuando ya convergió uno de los PFRs y uno de los puntos de separación, puntos de mezcla y todo eso, ya, y entonces hacemos que converja el reciclo, ya entonces somos capaces de calcular todos los elementos relacionados con el análisis paramétrico, es decir, la productividad, la conversión que nos piden y otros elementos relacionados, y hacer el análisis de sensibilidad paramétrica. ¿Ya? Entonces, en términos muy generales, esta es la idea de resolver un problema como este. Y si se fijan, es muy similar a lo que vieron con Benjamín, en la ayudantía, también lo que les subió Felipe, en la ayudantía también, y ahora lo que les muestro yo. ¿Ya? La única diferencia que hay entre los distintos problemas es el modelo del proceso. Y eso depende fundamentalmente de lo que les toque. Pero ojo, recuerden, el algoritmo de modelado lo manejan porque les fue bien en esa parte del certamen, entonces no hay que tener un susto con eso. Lo que hay que tener claro es que el análisis de grados de libertad ahora hay que hacerlo a todas las unidades al mismo tiempo y luego entonces plantear este procedimiento de punto fijo. ¿Ya? Con esto terminamos ya esta revisión del certamen. Ya les quiero pedir que revisen entonces la pauta de este certamen, que revisen el MATLAB que está acá, que intenten relacionarlo con lo que ustedes son capaces de hacer, ya como material de estudio, y como lo hicimos para la evaluación anterior, mañana subimos el enunciado de la evaluación
y el viernes trabajamos en la evaluación, es decir, con las parejas que ustedes decidieron, ocupamos esa clase para que ustedes trabajen y entonces puedan hacerme consultas y dudas. ¿Ya? Entonces tienen... ¿Profe? Dígame, espérese que no sé con quién estoy hablando. Espérese. Es Con Nicolás. Nicolás. Cuéntame, Nicolás. Profe, tengo, o sea, más que una duda, es para corroborarlo como Sí, lo que entiendo. dígame. Entonces, por ejemplo, en un sistema con reciclo, que son en realidad los más recurrentes, Sí, los grados de libertad totales del sistema son cero, sí, pero los de los equipos son distintos de cero, ya que dependen de un equipo anterior, ¿o no? así es. Ah, ya, Tal como perfecto. dices tú. Pero cuando termináramos de hacer todos los análisis de todos los grados de libertad, entonces al final se terminarían cerrando también los del primer equipo que va heredando los grados de libertad. Pero claro, lo que pasaría es justamente lo que comentas tú, que los grados de libertad total son cero, pero si lo vemos unidad por unidad serían distintos a cero. Ya, gracias, profe. De nada. Y un Profe, comentario una respecto a pregunta. tu pregunta, sí, de inmediato, Diego. Solamente un comentario respecto a tu pregunta, Nicolás. Bueno, quizás es un spoiler, quizás es muy obvio, pero son los más recurrentes los sistemas con reciclo y se van a enfrentar mañana a uno de ellos. Entonces, básicamente, porque lo que quiero evaluar acá es eso. ¿Ya? Solo eso. Diego, cuéntame, perdona. No, no se preocupe. El método de resolución, ¿Sí? me refiero a global o modular secuencial, lo vemos ¿Sí? nosotros, ¿no? Sí, pero, a ver, ah, también nuevamente, quizá otro spoiler que les puedo dar. Yo les voy a pedir que ocupen el método secuencial. ¿Ya? Y básicamente, ¿por qué? Puedo explicar por qué. Porque de acuerdo a los resultados de la evaluación, yo veo que ustedes son capaces de simular de manera simultánea, ¿ya? Un sistema de ecuaciones. Entonces eso lo tenemos claro. Ustedes ya adquirieron esa competencia. Ya no me interesa evaluar esa competencia ahora, porque la conocen, porque la saben, porque, bueno, como te digo, los resultados de la evaluación uno me lo demuestran. Entonces, ¿qué es lo que falta por evaluar para mí? ¿Qué es lo nuevo? Es que ustedes sean capaces de manejar el reciclo. Y para poder evaluar eso, les voy a pedir que resuelvan el sistema de ecuaciones que describe el diagrama de procesos con el método secuencial. Ahora, la secuencia de cálculo, por supuesto que la pueden decidir ustedes. Eso es up to you. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Más consultas? No. Si tienen más consultas durante el día de esto, me las pueden hacer al correo con copia de los ayudantes. Mañana entonces les subimos la evaluación, les damos tiempo para que ustedes se junten con sus grupos, igual como lo hicimos la evaluación anterior. Y entonces la clase siguiente de cátedra yo los voy a ayudar para ir orientándolas y orientándoles en resolver el problema. ¿Ya? Entonces con esto terminamos. Que tengan un buen resto del día. Nos vemos. Chao, profe. Ya, profe. Chao, Chao, profe, que estén cuídese. bien. Chao, profe. Igual.